¿Qué tal, maestros? Buen día. El día de hoy vamos a platicar con el maestro Javier Petrilli y el maestro Cuauhtémoc, a quienes les agradecemos, Cuauhtémoc Méndez, perdón, quienes trabajan para la Facultad de Artes, maestros de tiempo completo, y que en esta ocasión vamos a platicar acerca de la inclusión educativa. Y para iniciar, pues vamos a primero a preguntarles básicamente de qué cuerpo son, qué cuerpo académico al que pertenecen y si nos pueden hablar un poquito de él. Claro que sí. El cuerpo académico que nosotros al que pertenecemos se llama Arte y Transdisciplina. El número que nos corresponde dentro de PRODEP es el 385. Somos de la Facultad de Artes Plásticas y nuestro cuerpo académico, principalmente el núcleo, está formado por académicos de la Facultad de Artes Plásticas y los colaboradores son de la Facultad de Biología, del Instituto de Artes Plásticas y además también tenemos estudiantes, uno de cada una de las licenciaturas que ofrece nuestra entidad académica. Nosotros, como cuerpo académico, desde el 2005 hemos trabajado con diferentes proyectos en los cuales hemos incluido los temas hemos trabajado con niños con cáncer, hemos trabajado con la discapacidad visual, hemos trabajado con niños sordos, hemos trabajado con diferentes instituciones, independientemente de la universidad, pero también hemos colaborado con otros cuerpos académicos. Bien, ¿cómo se relacionan con otros cuerpos académicos? Ya sea del área de artes o con otros cuerpos académicos. Bien, nosotros nos relacionamos con otros cuerpos académicos tomando en cuenta la proyección de algún trabajo que nos permita impactar en un espacio real y donde dialogamos, donde nos permite precisamente a los integrantes de cuerpos académicos y colaboradores también, porque la finalidad es procurar una integración abierta donde los actores sociales, que son los que se distinguen, así como nuestros propios estudiantes, dialoguen de manera interdisciplinar. Nuestro cuerpo académico Arte y Transdisciplina tiene la intención de relacionar académicos de cuerpos académicos, pero también de otras, digamos, particularidades como lo son profesores por horas, porque los cuerpos académicos se conforman por lo general, y así es, por tiempos completos. Entonces nosotros procuramos tener esa apertura y también nos ha permitido que a través de esos proyectos en los espacios reales, los otros cuerpos académicos que conforman la Universidad Veracruzana pues puedan unirse con algunos proyectos. A veces nos llegan también propuestas de otros cuerpos académicos donde tienen la intención de dialogar con nosotros y también ver cómo el arte puede incluir en sus disciplinas y cómo esas disciplinas pueden incluirse en nuestros proyectos. Creo que de ahí nace en el diálogo, en los espacios reales que tienen que ver cómo la interdisciplina nos ha unido. Bien, mucho antes de que empezara esta situación tan problemática que tenemos ahora con lo de la contingencia, ya teníamos grandes avances tecnológicos. Sin embargo, ahora con toda esta situación del COVID, pues nos hemos dado cuenta que la tecnología pues tiene que avanzar y se tiene que acercar más a los académicos. Entonces, ¿de qué manera estos avances tecnológicos han impactado en este caso ya con la inclusión educativa? Bueno, yo creo que aquí pudiéramos tocar el tema principalmente de la revolución digital y tecnológica que de alguna manera está transformando todos los sectores en la sociedad, principalmente el de la educación. Estamos inmersos en lo que ya se denomina la cuarta revolución industrial, muchos autores así lo están determinando, que finalmente es una transformación que mucho más temprano que tarde habrá que adaptarse y formarse para ejercer estos profesionales, ¿no? Hoy en la actualidad, y que a veces podríamos decir que los mismos profesionales aún no están capacitados para enfrentar esta realidad. La inclusión tecnológica yo creo que no nada más se da en la tecnología, ¿no? Sino que se da a través de este periodo de globalización que hemos estado viviendo. Voy a hacer como una
Un paréntesis, yo tenía, o más bien tuve, un profesor en la maestría que recuerdo muy bien sus palabras que nos decía, una cultura que no está abierta a otra cultura es una cultura muerta, ¿no? Entonces, con esta revolución tecnológica, creo que la misma tecnología te hace inclusivo a los medios, ¿no? Entonces, a partir de ahí, creo que se ha dado un carnaval, ¿no? de ascendencias, una bombardeo de tecnología a través de aplicaciones, a través de recursos, que uno como docente no puede apartarse de esta realidad en la que el maestro Petrilli incidía hace un momento, que es a través de la que nosotros también hacemos que nuestros propios estudiantes, sobre todo los de arte, hacerlos inmersos, ¿no? con los problemas, atacando los problemas sociales. Creo que es lo que yo podría aportar al respecto. No sé si Javier quisiera o tuviera alguna otra particularidad que mencionar. Sin embargo, aquí también el punto importante dentro de las misiones que tenemos o objetivos dentro del cuerpo académico es es nuestra filosofía, ¿no? Desde un inicio, tratar de profesionalizar las artes, ¿no? En nuestra facultad se imparten 3 licenciaturas: artes visuales, diseño de la comunicación visual y además también la fotografía. Y ese fue el problema desde el 2005 que hemos estado trabajando con erradicar esa idea. Veamos que todas las licenciaturas ofrecían prácticas de campo a la mayoría de los estudiantes, y nosotros como que no teníamos cómo ejercer esa teoría a ejercerla a la práctica. Es más, enfrentar a los mismos estudiantes a través de estos proyectos, enfrentarlos con una realidad, ¿no? Muy bien. Si nos damos cuenta, por ejemplo, hoy en día está muy de moda trabajar con toda la virtualidad. Y algunas personas o algunos académicos consideran que no todas las áreas son factibles de trabajar o que tengan la funcionalidad de trabajar con la tecnología. ¿Cómo es que ustedes han podido trabajar con la virtualidad? Yo creo que la virtualidad no es un tema exclusivo de una disciplina. Yo creo que esto concierne a todas las disciplinas, a todas las áreas. Y entre más apertura tengamos con ello, creo que podemos lograr no solamente utilizar la virtualidad como una posibilidad a través de las plataformas como un medio, sino también reflexionar acerca de lo que enseñamos y por qué enseñamos y para quién enseñamos. Como también a partir de este tema, que a mí me parece que es abrir como un nuevo paradigma, sobre todo para los que nos manteníamos probablemente unos más que otros, en la estática de la educación tradicional en el aula, porque también la tecnología en este sentido abre puertas para encontrar otras conexiones. Hablemos de la globalidad también, hablemos también que la internacionalización, no solamente en sitios, sino también en casa, es un espacio importante del aprendizaje. Entonces, esto a mí durante algún tiempo me ha venido haciendo reflexionar qué es lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, pero sobre todo para quién lo estoy haciendo, desde mis estudiantes y también a la sociedad, en esa realidad en la que yo convivo. La realidad puede ser inmediata, pero también puede ser una sociedad o una realidad mucho más amplia. Esa es la globalidad, el tener presente y los ojos en la realidad local para insertarnos en un plano más universal. Entonces la tecnología creo que permite esa dimensión, que tenemos que adaptarnos y romper esos esquemas, yo diría, de la inercia que nos jala a no querer romper las barreras, no querer, yo no emplearía la palabra en este caso innovar, sino atrevernos a hacer. Creo que en principio debe de estar la actitud, debe también estar la disposición que tiene que ver con ello, pero otra cosa también es atrevernos, porque luego es más el temor hacia lo que voy a descubrir, y probablemente eso nos impida un poco el uso de la virtualidad. La Facultad de Artes Plásticas, como yo lo concibo, y como en otras disciplinas probablemente, caemos mucho en la simulación de pretender estar en la virtualidad cuando queremos que la virtualidad sea como lo presencial, y eso, otra cultura, y generar cultura también en nuestros estudiantes a partir del uso de plataformas implica eso, precisamente no solamente hacer uso de las redes sociales como una posibilidad, como un medio de diversión o como un medio distractor,
sino también el utilizar la tecnología, yo diría, humanizar la tecnología a través de las disciplinas y en este caso, humanizar las disciplinas, yo diría humanizar las cuestiones de la tecnología a través del arte, humanizar la tecnología. Muy bien, cuando hablamos de inclusión educativa es un tema muy, muy amplio. Sin embargo, ¿cómo se percibe la inclusión educativa dentro de la Universidad Veracruzana? Ok, es una pregunta muy interesante que podría o no causar inclusive hasta ruido, ¿no? La educación inclusiva requiere de cambios, una aproximación a diversas características, a lo mejor entre los mismos estudiantes, pero también dentro de los mismos docentes, ¿no? Pero ante todo en repensar actitudes, fundamentalmente acerca de la educación. Yo creo también que para que la educación inclusiva sea exitosa a partir de su propia definición, yo diría que se requiere también de que tome cartas en el asunto autoridades, ¿no? Sobre todo las gubernamentales, ¿por qué no también las autoridades universitarias? Y de alguna manera en sí, lo que quiero decir es que se acerquen un poco al estudio del currículo, porque si te puedes dar cuenta, muy pocas experiencias educativas son consideradas dentro del currículum que tengan que ver con la inclusión. Aquí quiero a lo mejor mencionar un caso que tuvimos en la Facultad de Artes. Tuvimos el caso principalmente de un chico que afortunadamente ya egresó. Este chico tenía discapacidades auditivas. No puedo revelar el nombre, que no sería a lo mejor nada importante. Sin embargo, lo importante aquí fue el hecho, ¿no? Nos dimos cuenta que el chico empezó a avanzar en la facultad, en la carrera, pero sí ocasionó muchos conflictos. ¿Por qué razón? Porque los profesores no estábamos capacitados para manejar la lengua de señas mexicanas, ¿no? ¿Por qué razón? Porque a lo mejor ni siquiera nos hemos dado el tiempo como profesores en darnos un espacio para poder tener una capacitación de la lengua de señas mexicanas. Entonces, al no tener el acceso, al no tener el conocimiento, es evidente que te conflictúa la comunicación con él. Y eso cuando son materias teóricas. Ahora imagínate, a lo mejor las prácticas son muy fáciles para él. Sin embargo, las materias teóricas, que son lo esencial para que él pueda tener el conocimiento de alguna manera que comprobar, ¿no? A lo práctico, es ahí donde entraba el problema. El chico empezó a avanzar, afortunadamente ya egresó de la carrera. Sin embargo, eso tuvo repercusiones para poder nosotros replantear cómo podríamos considerar ciertas características en el examen de admisión, porque finalmente el chico, a lo mejor no es el adjetivo calificativo, pero sí se coló en el filtro, ¿no? Y cuando nos dimos cuenta es que ya lo teníamos inscrito y empezó a avanzar, ¿no? Afortunadamente se supo solucionar este problema, por llamarlo así, pero finalmente se atendió y el chavo pudo egresar, ¿no? Bien, como hemos visto en los últimos años, podemos encontrar que cada vez con mucha frecuencia encontramos estudiantes con ciertas discapacidades diferentes. Ahora, una de las grandes preocupaciones es, como bien decía Cuauhtémoc, la relación que existe en este caso con los académicos. Sin embargo, a veces como que dejamos de lado también la relación entre los mismos estudiantes. ¿Cómo se han relacionado, Javier, los estudiantes con este tipo de características con los demás estudiantes que participan en las licenciaturas? Sí, yo acá veo dos cosas, ¿no? Como lo mencionaba el doctor Cuauhtémoc, una cuestión que tiene que ver con la inclusión que ha pegado mucho políticamente, me parece que más menos atendido en lo que es el tema de la educación y de las universidades, porque se habla mucho como un tema trascendental. Sin embargo, creo que poco se ha hecho en ese sentido. O sea, los académicos no estamos capacitados aún para recibir a personas con ese tipo de discapacidades distintas. Entonces, ¿qué hacemos ahora para poder insertarnos y para también procurar en los estudiantes un tipo de educación que más tarde permita en ellos generar un potencial y un desarrollo, una manera también de ver el mundo de la inclusión en la realidad, no en lo político? Creo que tenemos que generar estudiantes conscientes de todas las problemáticas sociales, de esas realidades y de incluir más que cuando hablamos de la
inclusión parece ser que más estamos hablando de la exclusión, porque separamos. Entonces, para mí el tema de la inclusión tiene muchas vertientes y esas vertientes tendrían que ver con cómo estamos formando a los estudiantes. Y hoy precisamente con el problema del COVID, creo que es un tema que también nos concierne mucho en cuestión de cómo utilizamos la tecnología y cómo reflexionamos hacia la inclusión en estos campos culturales que parece ser que están muy apartados, pero están ahí. Y probablemente los ciegos o probablemente la gente que no tiene las capacidades auditivas, ¿cómo lo insertamos? O sea, las preguntas están y parece ser que en lo político se manifiestan, pero no se llega al fondo en cuestiones de desarrollar proyectos educativos que nos permita ir aterrizando con todo el avance tecnológico. Hay mucho avance tecnológico, pero ¿qué estamos haciendo con ese avance tecnológico? ¿Hacia dónde lo canalizamos si no es un bienestar social? O sea, ¿por qué no lo canalizamos más ahí y no precisamente al uso de la tecnología por el uso de la tecnología y hacia un mercado sí potencial, pero lo otro que es lo humano, lo social o cultural, parece ser que lo dejamos en un segundo término? Yo creo que la inclusión tiene que ver con eso y también cómo hacemos y ponemos la mirada de nuestros estudiantes hacia esa manera de ver el mundo. En los últimos semestres hemos encontrado, por ejemplo, que la inclusión educativa, y no solo la inclusión, nos ha llevado en la parte presencial a diferentes formas de poder llegar a los estudiantes. Sin embargo, el que tiene aquí que estudiar esas formas de llegar es el docente. Entonces, con la situación que ahora vivimos y que estamos padeciendo, entre comillas, ¿cómo es que entonces el maestro puede llegar? ¿Consideran que hay alguna limitante para que el docente pueda tener alguna manera de acercarse a los estudiantes a través de la virtualidad, a través de la tecnología? Híjole, Jorge, yo creo que aquí es un tema sumamente delicado, ¿no? ¿Por qué razón? Desconozco completamente cuál sería el porcentaje con una edad mayor en todas las universidades, pero al menos en nuestra facultad, o yo creo que un nivel promedio sería el 80% de los profesores, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí, no puedo hablar por todos, pero sí hay una resistencia al cambio, al acceso a la tecnología, a esa capacitación que necesitamos como docentes para poder hacer el uso de un software. Finalmente, si el maestro es tiempo completo, a lo mejor tiene posibilidades para poder accesar a ese software a través de convocatorias, ¿no? A través de Perfil Prodep, a través de CONACYT, a través de usar algunos recursos que tiene uno como académico. Sin embargo, los maestros por hora, que también son en su mayoría, en la mayoría de las facultades, pues no tienen el recurso, ¿no? Para comprarse a lo mejor una computadora. Eso, la verdad, podría causar un poco de ruido. Sin embargo, existe la misma revolución educativa y tecnológica en la cual tenemos que hacer conciencia de que tenemos que ser parte de ella. Un profesor que no pueda actualizar sus conocimientos a través de los usos tecnológicos como medio, es evidente que esta pandemia que estamos viviendo hoy en día, yo creo que también lo limitaría mucho, ¿no? Lo limitaría, y son varios factores, a lo mejor una tecnología, uno a lo mejor que se está dando muy constantemente con los estudiantes, es la luz eléctrica, otros la red, si tienen red o no tienen red, si tienen conectividad o no tienen conectividad, son varios factores, ¿no? Entonces, en concreto, creo que esta contingencia que estamos viviendo nos va a dejar realmente revolucionados para replantear un nuevo tipo de educación, ¿no? Sí, a eso quería yo llegar y ya para finalizar, me gustaría saber de qué manera o cómo hemos llegado a aprender ciertas cosas dentro de este tipo de situaciones a las que prácticamente no estábamos habituados ni acostumbrados. Entonces, a raíz de esto, para ustedes, ¿qué ha sido lo positivo, lo más interesante que les ha dejado el trabajo en casa, que para algunos resulta a veces un poco cansado o desesperante y frustrante en algunas situaciones, pero ¿qué les ha dejado de manera positiva? ¿Cómo han trabajado? ¿Qué les ha dejado de beneficio? Bueno, a mí me ha hecho reflexionar mucho acerca de
qué y cómo estoy enseñando. Y cómo estoy enseñando no es lo mismo en un espacio presencial, en un espacio físico, a un espacio virtual. Desde ahí creo que viene esa inquietud y también esa manera de procurar mayor apertura con la tecnología, porque uno se resiste, sobre todo porque cuando uno no tiene la práctica y uno lo ve como muy apartado de la acción, entonces no te enganchas con ello, pero creo que hay mucho más que pensar en ello, que es cómo enseñar, sino más bien qué voy a enseñar, porque al final en lo que es la virtualidad tiene que ver mucho la pretensión, la intención de lo que se quiere, porque queremos enseñar lo mismo que en lo presencial, digamos una práctica artística como lo sería dibujar, ¿no? Donde los estudiantes llegan a hacer una práctica de dibujo y yo, profesor, voy a corregir físicamente, cuando esto también puede ser a través de un medio tecnológico que lo permita y yo facilitar un proceso de desarrollo de esas habilidades del oficio. Lo otro tiene que ver con también tener la apertura, ¿no? Tener la apertura que también a mí me ha permitido abrir mucho más esa posibilidad. Si yo me cierro a la posibilidad tecnológica, desde ahí creo que no voy a poder hacer nada. O sea, ¿por qué? Porque estoy queriendo no salirme de mi confort, porque pues ya me es cómodo, ya esto lo resuelvo, ya me sé la fórmula, y entonces cotidianamente hago lo mismo, de lo mismo que siempre. Y mi manera de ver la enseñanza es dinámica. Entonces no puedo yo quedarme con la idea de que lo que tenía yo que hacer, como lo vengo haciendo, tiene que repetirse. Entonces sí me ha dejado mucho ello y también me ha permitido proponer, tal vez en el nuevo planteamiento del plan de estudios de la Facultad de Artes, incluir horas virtuales a las experiencias educativas que nos vaya generando una cultura para el trabajo virtual. Creo que eso nos acercaría de una manera mucho más práctica que pensar en una contingencia como la que estamos viviendo, y también acercarnos a las cuestiones que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con la contratación, no por no pretender que la planta académica siga superándose, porque esto es una cultura distinta, donde el académico se le contrataría entrando a ese plano, porque se habla mucho de que teniendo la idea de lo virtual, el académico va a restar y va a haber menos contrataciones. Para mí que es a la inversa, porque entonces se va a requerir de nuevas estrategias, también de mucho material didáctico virtual que permita dinamizar las actividades con los estudiantes y también interesar a los estudiantes, porque ahora no nada más es captar a los estudiantes, pero cómo los interesas para el aprendizaje. Y esto tenemos que estar conscientes de que no es lo mismo hace 20 años que ahora con la tecnología pueden haber tantos distractores que no permita al estudiante centrar su atención en lo significativo. Yo creo que hay mucho trabajo. El trabajo no necesariamente tiene que hacerse en espacios físicos. Para mí la realidad social es lo más importante, porque es ahí donde los problemas se detectan, y la tecnología es una realidad social. Y al ser una realidad social, ahora lo veo como a mí me ha cambiado la manera de el poder desarrollar un proyecto con mis estudiantes. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Buscar convocatorias donde los estudiantes puedan hacer una práctica virtual, concursando, y a lo mejor con otras vías de socialización que no les va a permitir lo presencial. Yo lo veo más como en la oportunidad que en esa parte que de repente a muchos nos puede costar el decir estoy perdiendo. Yo lo veo siempre como una oportunidad, y si parto de ello voy a tener muchas cosas que hacer. Y para mí ha sido muy complejo estar trabajando en la dinámica de lo virtual, porque sí es desgastante, es planeación, es organización, es estar todo el tiempo repensando. Entonces eso me ha dejado mucho. Aquí yo quisiera cerrar a lo mejor nada más comentando
tres teóricos, ¿no? Hacen retomar tres teóricos dentro de la educación, que pudiera ser Montessori, Freinet o Freire, donde ellos generalmente coinciden en que la escuela para la vida mediante la vida. ¿Y cómo generamos esto? Como docentes tenemos que generar o diseñar o retomar, ¿por qué no? Estrategias pedagógicas para poder sacar adelante la experiencia educativa a través de las prácticas, ¿no? Maestros, pues la verdad les agradezco muchísimo que hayan podido colaborar con nosotros. Esto da para mucho tiempo, para seguir hablando y platicando. Y pues no nos resta más que agradecerles a ustedes y agradecerles, por supuesto, a nuestros invitados el día de hoy y esperamos que sigan con nosotros en otra de las entrevistas. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge.